vecinos, esta hipótesis de conflicto nos estaban sucediendo eh, en la actualidad. Entonces necesitaban tener algún lugar de incidencia donde desenvolverse. Ahora, para comenzar a hablar un poco entre todos, a ver si alguno quiere participar. ¿Existe algún peligro en que las Fuerzas Armadas o las de seguridad militen políticamente? ¿Alguno se anima a comenzar a hablar respecto a esto? Bueno, en la mayoría de los países, son muy pocos países donde existe algún tipo de sindicalización policial o sindicalización de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se da en la menor cantidad de países, son casi un puñado, se puede encontrar con una mano. La mayoría de las constituciones evitan la sindicalización de los países, de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. A la vez que también limitan la participación política que puedan tener algunos actores. Acá en Argentina y en especial en Santa Fe, hace unos años, no mucho, 2 años, casi 3, más cercano a los 3, la provincia permitió la participación, permitió explícitamente la participación de los funcionarios de la Fuerza de Seguridad en acciones políticas, inclusive a participar en puestos electivos. Es así que varios retirados, incluso en actividad, han participado y hay acá en Santa Fe hay una localidad que ha tenido un presidente comunal, un intendente, un jefe de comuna, que era un policía, que todavía es policía. ¿Eso está vigente? Sí, sí, en Santa Fe sí. En Santa Fe sí. Hace 3 años que se permitió eso. Se permite participar de los actos electivos. Uno puede participar en algunas listas. Lo que no podés hacer es militar activamente eh, a través de los medios de comunicación y a través de manifestaciones y de marchas hacia un partido en particular. Pero vos podés presentarte a un cargo electivo. Si vos revisás las listas de senadores, de diputados y de algunos presidentes comunales, han participado integrantes de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la provincia de Santa Fe. Bueno, ya que nadie quiere participar, continuamos con las exposiciones y con las filminas. En Ecuador, ya cuando vamos a empezar a hablar de estos procesos que se dieron en América, a partir del año 80, 90, comenzaron a producirse modificaciones en las estructuras internas de los países, comenzaron a finalizarse muchas de los gobiernos no democráticos que había y comenzaron a instaurarse gobiernos democráticos en la mayoría de los países. Eso también llevó a un proceso de actualización, muchas de las constituciones, la nuestra fue en el 94, la de Ecuador fue en el 2008, de actualizaciones de las cartas magnas, de las constituciones nacionales, y luego eso trajo obviamente modificaciones a las legislaciones internas y a los tratados internacionales con los cuales se vinculaba cada país. En cuanto a lo que es seguridad, se comenzó a vislumbrar la división específica entre lo que es eh, la seguridad externa o exterior y la seguridad interior. La seguridad exterior pasó, o las fuerzas militares se dedicaron exclusivamente a la defensa de las fronteras, y hacia el interior, quienes iban a encargar de la seguridad ciudadana, de la seguridad interna, eran las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales. En la Constitución del Ecuador en 2008 eso se ve muy bien, porque a partir de esa Constitución y del dictamen de la Ley de Seguridad y del Estado, se nombraron ministros civiles de defensa y se separó con el correr del tiempo lo que era la defensa de la seguridad interna. Ecuador, para los que son de Argentina, Ecuador, a diferencia de nosotros, que somos un país federal, es un país unitario y tiene una policía nacional que
surge o es surge de lo que eran las fuerzas militares. Relevan a los militares de la seguridad interna con la Constitución de 2008, y la policía, la Constitución de 2008 nombra a la Policía Nacional como estatal, civil y armada. Muy similar, yo diría idéntico a lo que tenemos nosotros en Argentina, que las policías provinciales son organizaciones civiles armadas. Disculpe que voy cortando, pero va ingresando gente a la clase. Esta ley de seguridad pública que se dicta en Ecuador reemplaza a la ley de seguridad nacional, acá está esto mal, a la ley de seguridad nacional que estaba en vigencia. Profesor, Sí. le hago una preguntita. ¿La policía pasa a depender de un jefe provincial, la de Ecuador, o Ecuador no? tiene una policía nacional. Ah, Depende, directamente. comienza a depender de una persona civil que maneja el ministerio, y después tiene su jefe de Policía Nacional. Pero es una Policía Nacional como si fuese la Policía Federal nuestra, Sí, sí, para que sí. te des una idea. Sí, sí. Funciona Depende de una exactamente igual. persona civil, como si Como fuese el nosotros tenemos, ministro de Defensa. como nosotros tenemos el ministro de Seguridad, Claro, sí. ellos tienen exactamente la misma. Eso se da en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ponen eh, personas entre la fuerza política mayor y la policía, alguien civil, político, que gobierna a esa fuerza. Sigue estando la figura del jefe de policía, pero por arriba de él hay alguien que responde al poder político. Sí. Gracias. No sé si alguno de los chicos que está de Ecuador quiere aclarar algo, quiere profundizar, sería bienvenido. Bien, la pregunta que surge ahora es si en Argentina pasó algo similar con respecto a estas modificaciones que hubo, si se llegan a observar o pueden vincular este proceso con algo que haya pasado en Argentina. ¿Alguno de los de Argentina se anima a vincular ese proceso con Argentina? ¿Alguna legislación o la creación de algo que sea similar a eso? ¿No? Bueno, nosotros en Argentina, a partir de la vuelta a la democracia, eh, siempre la policía dependió no de la, si bien el gobernador, el presidente en las fuerzas federales, el gobernador en las fuerzas provinciales, era quien tenía eh, el gobierno de las fuerzas de seguridad, siempre había alguien por debajo que hacía ese nexo. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe era el ministro de Gobierno, Justicia y Culto. El proceso similar que se dio en Argentina es que comenzaron a aparecer los ministerios de seguridad. Los ministerios de seguridad comenzaron a aparecer y también se comenzaron a dividir a nivel nacional el Ministerio de Defensa del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el que tiene bajo su mando todas tenía las fuerzas de seguridad. Luego se creó el Ministerio de Seguridad Nacional. Y las policías, la Policía Nacional, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria comenzaron a depender directamente del Ministerio de Seguridad Nacional. Esa fue esa es la relación que hay con la Constitución del 2008 de Ecuador. Para que vean que tanto en Ecuador como en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica también se fueron creando estos espacios intermedios de control de las agencias de seguridad y las agencias de defensa. Bien. Esto se da porque lamentablemente al principio de la vuelta a la democracia y del comienzo del involucramiento más profundo de los países en materia de seguridad, no había mucha investigación, no había mucho desarrollo intelectual o científico propio de Latinoamérica respecto a seguridad. Entonces, ¿qué se hicieron? Como todo, como siempre acá en Latinoamérica, comenzamos a importar modelos y sistemas de otros lugares. Todo lo que fuimos haciendo nosotros es porque se hizo anteriormente
en otros países como Estados Unidos, Inglaterra y los Países Bajos. Siempre cuando hablemos de seguridad ciudadana comienza por los Países Bajos el inicio, comienza después en Francia, España, y se comienza a importar por Argentina y países latinoamericanos. Esos modelos que nosotros importamos responden a estos tres grandes grupos que podríamos resumir. La militarización policial, la policialización militar y la creación de las cuartas fuerzas militares. No sé si alguno se da cuenta de lo que tratan estos términos. Cuando yo digo militarización policial, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguno se anima? ¿De la formación? Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. ¿Alguien más? Vamos, que hoy es jueves recién, falta para el viernes todavía, para el fin de semana. No nos relajemos todavía, vamos, arranquemos. ¿Lo escucho, lo escucho? No. Bueno, seguimos por este lado entonces, sigue el profesor. Cuando hablamos de militarización policial, bien como dijo el compañero, se observa notoriamente en lo que es la formación. Las estructuras de formación, los contenidos de formación y los institutos de formación asumen o copian lo que se venía haciendo en los espacios militares. Entonces nos encontramos con policías, con agencias policiales o agencias de seguridad, que como dice la Constitución de Ecuador, debe ser civil y armada, con un montón de otras características, dice la Constitución, ¿no? Profesional y pone un montón de adjetivos muy interesantes, pero la base de la formación continuaba siendo puramente militar. Desde todos los movimientos que nosotros que hemos pasado por institutos de formación policiales conocemos, hasta los contenidos. Los contenidos, inclusive relacionados a tácticas y estrategias que vienen de todo lo que era lo militar. Estrategias como, por ejemplo, en la identificación de personas, el uso de armas. Recuerden que nosotros hasta no hace muy poco teníamos el fusil FAL que lo usábamos en nuestras recorridas, fue quitado hace un par de años, pero ese armamento era netamente de las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Y la policialización militar, en algunos países donde no tenían conformado un gran grupo de fuerzas de seguridad o policías, necesariamente lo que tuvieron que hacer es comenzar a educar o a capacitar a sus fuerzas armadas en tácticas y técnicas policiales. Entonces se dieron unos procesos donde las fuerzas armadas comenzaron a trabajar en seguridad interna mientras las constituciones y las leyes se lo prohibían o se lo dejaban de lado. Pero hasta que pudieron tener una fuerza de seguridad conformada y fuerte, necesariamente se dio este proceso. Y eso llevó a la creación de las cuartas fuerzas militares. A ver si alguno en Argentina se da cuenta cuáles serían las cuartas fuerzas militares y de dónde salieron. Hablo de Argentina porque en Ecuador la verdad que eso a mí me superó, pero por ahí alguno cuando escuche lo que hablamos acá puede dar un ejemplo también de Ecuador. Si alguno se anima en Argentina, ¿cuáles son las cuartas fuerzas militares? Empecemos porque las fuerzas militares son la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Tierra, aire y agua.
¿Eso cómo en qué tipo de fuerzas de seguridad en Argentina lo podemos ver a eso? Prefectura, gendarmería, la Exactamente, policía prefectura viene, aeroportuaria. prefectura antes era una parte de qué fuerza armada, prefectura, de la Marina, Yo creo que militar, sí. de la Marina. Y, Mm. y gendarmería, Del ejército, del ejército, exactamente. Y la policía de seguridad aeroportuaria, de la Fuerza Aérea, la- exactamente. La Fuerza Claro. Aérea. Esas tres fuerzas de seguridad se desprendieron de de las fuerzas militares. Antes dependían directamente de ellos. En un momento determinado en la historia argentina pasaron a depender del Ministerio del Interior y luego del Ministerio de Seguridad. Y pasaron a ser fuerzas armadas civiles, fuerzas de seguridad civiles. Ese proceso en Ecuador yo no lo pude observar porque sé que tiene una única fuerza de seguridad nacional, que es la Policía Nacional, y después tienen las Fuerzas Armadas. No pude encontrar algún tipo de otra fuerza que se haya desprendido del ejército o de las fuerzas militares y haya pasado a ser una fuerza civil armada. No sé si alguno de Ecuador me puede dar algún ejemplo, si no, continúo con la exposición. Entonces fue esto. De estos procesos aparecieron estas cuartas fuerzas militares, que eran las que tenían esta formación policial dentro de las Fuerzas Armadas, y luego en un determinado momento terminaron de hacer ese paso y concluyeron en los ministerios del Interior, Ministerio de Seguridad, a cargo de personas civiles y cumpliendo específicamente roles de seguridad interna. Siguen entrando compañeros, disculpen que le voy a dar ingreso a los compañeros. Estos procesos que se fueron dando en Latinoamérica se fueron dando en un largo trayecto de tiempo, en muchísimos años. Esos muchísimos años, en esos, o durante esos muchísimos años, hubo muchísimos cambios de gobierno, muchísimos y variados. Elecciones, cambiaba de gobierno, y dentro de ese cambio de gobierno podía cambiar, inclusive de filosofía política. Hemos tenido gobierno de derecha, de izquierda, de centro derecha, cada uno con una ideología y con una plataforma política distinta. Cada uno con una idea de lo que debía ser la seguridad. Recuerden que acá estaba todavía en pañales el tema de la seguridad, íbamos importando de distintos países y cada gobierno importaba de acuerdo, inclusive también todavía lo seguimos haciendo en algunos casos, importaban de acuerdo a aquellos gobiernos con los que tenían más simpatía. Si entraba un gobierno de izquierda, se dirigía y copiaba lo que otros países de izquierda de otros lados venían haciendo. Entraba un gobierno de derecha, copiaba lo que otros países de derecha estaban haciendo. Entonces se hizo mucho, y Rafael Paternal en el texto de la semana 4 lo define muy gráficamente con el síndrome de la reina roja. Aquel que vio Alicia en el País de la Maravilla va a entender lo que estoy diciendo. Era esto, hacer y hacer y hacer, y continuamente estar innovando, haciendo cosas nuevas que venían a cambiar. Y si ustedes le preguntan o ven las entrevistas que le han hecho a cada uno de los gobernantes en este último periodo, todos hicieron, todos cambiaron algo, pero díganme ustedes si en cuestiones de seguridad, en datos, me refiero a datos de homicidio, datos de robo, de hurto, ha cambiado, o hemos mejorado en algo, o ha ido variando de acuerdo a determinados momentos. En la mayoría de los países latinoamericanos se han hecho un montón de cosas heterogéneamente y los resultados han sido siempre lo mismo. Momentáneamente, en determinados momentos ha ido variando, pero se han mantenido los números de inseguridad. Ecuador había hecho un trabajo muy importante en la disminución de homicidios, había bajado increíblemente de 2 dígitos altos, había sido
pasó de ser uno de los países con más homicidios cada 100.000 habitantes, que los homicidios cada 100.000 habitantes es un número que se toma como referencia a nivel mundial para establecer los niveles y los riesgos de seguridad interna de un país, y lo había bajado a un dígito, casi había desaparecido. Y en estos últimos años, en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, los homicidios han ido en aumento. Han revertido esa lógica. Los distintos países, los distintos gobiernos han implementado distintas políticas. Hay países que han implementado políticas de mano dura. ¿Qué se llamó política de mano dura? Y en forma general, a poner más penas o a crear más nuevos tipos de delitos. Más penas me refiero a crear, por ejemplo, penas más graves, penas inclusive de hasta penas de muerte se han creado en algunos países, penas que han tenido mayor carga de tiempo de prisión. La otra de las políticas es la reducción de la imputabilidad. Esto de pensar que bajando la edad a la cual a una persona se le puede achacar la consecuencia penal de una acción antijurídica, se resuelven algunos problemas de seguridad. El aumento de la población carcelaria se refiere a mantener más tiempo dentro del sistema carcelario, o sea, disminuyendo la cantidad de beneficios o aumentando los requisitos necesarios para lograr algunos beneficios carcelarios, y como tercer norma, la de... Profe, buenas noches. No le escuchaba bonito, se recorta la señal. ¿Hasta dónde Sí, quedó? profe, se escucha como interferencia a lo que usted habla, no se escucha muy bien. ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Se escuchó, pero medio débil la señal. Se escucha abajo. Ya, ahora sí, Algo, ahora se escucha bien. algo se le entendía, profe, que hablaba sobre el índice delictual de Ecuador, sobre las muertes violentas. Bien. Decía que en Ecuador habían hecho un muy buen trabajo y habían reducido la cantidad de delitos cada 100.000 habitantes, y en los últimos 5 años, 4 años, eso se ha revertido y han aumentado. Y después comencé a hablar de las políticas. Algunos países han implementado distintas políticas. Cada uno, de acuerdo a uno, ha implementado un distinto tipo de política. Algunas de mano dura. Más penas y nuevos delitos, reducir la edad de imputabilidad. Estaba explicando ahora el aumento de la población carcelaria, que se fundamenta o se basa en aumentar la cantidad de tiempo que pasa la persona en la cárcel a través de el aumento de requisitos para lograr los beneficios y el endurecimiento de los controles de conducta para evitar que las personas salgan de la cárcel. Y en esta política de mano dura, algunos han intentado introducir a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Y Ecuador ha tenido este último punto en especial. No sé si alguno recuerda en el 2008, 2009 y 2010 qué ha pasado en Ecuador con la intervención de algún país en alguna zona por la FARC. ¿Alguno recuerda eso? La intervención de Colombia, cuando pasó A la FARC ver, en territorio Ecuador. En el Germán. sector de Angostura hubo el inconveniente de conflicto armado entre Ecuador y guerrilleros de la FARC. Claro, Bien, el bombardero Cristian de Pato. Colombia. Sí. Y después, también, no muy lejano a eso, hubo un inconveniente que la verdad que no investigué mucho, pero era una sublevación de fuerzas policiales, puede ser, que hubo un inconveniente con mandos medios y superiores de fuerzas policiales, que tuvo que intervenir el ejército. Sí, eso fue
malentendido porque supuestamente indicaban de que iban a bajarle el sueldo a los policías cuando no era así. Entonces la mala información llevó a eso. De hecho, hubieron personas heridas, un policía murió. Bien, un hecho lamentable. Pero a partir de eso, el presidente de ese momento, ¿quién era el presidente de ese momento? Rafael Correa. Exactamente. Correa Delgado. Comenzó o intentó introducir unas leyes para darle al ejército algunas potestades de intervención en conflictos internos que eran propios de intervención de las fuerzas policiales. Y así, Cristian, Pacho, ¿viste? O alguno que me pueda corregir. Sí, así mismo. Por eso andaban los malos entendidos, los malos comentarios y terminó lo que se desencadenó. Un conflicto, un intento de sublevación. Exactamente, fíjense, el uso de la política, el enojo de un presidente con las fuerzas policiales y la intentona de generar legislación que permitía a las fuerzas militares intervenir internamente. Algo que la Constitución del 2008 había, de una vez por todas y por fin, separado lo que era la defensa de las fuerzas de la seguridad interior. Esto así también se ha dado en un montón de países. Yo les colgué a ustedes en el WhatsApp algo que pasó en Argentina ayer y el comentario del presidente de Brasil. ¿Alguno lo puede comentar a eso? Sí, profe, hacía énfasis a que en Argentina iba a haber en una cierta zona, iba a haber toque de queda desde las 8 hasta de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, si mal no recuerdo. Y que el presidente de Brasil le comentaba de que estaba utilizando las Fuerzas Armadas para algo interno, algo así logré entender. Y posterior salió el ministro del Interior de Argentina con el mismo presidente a aclarar la situación de que no era así como decía el presidente de Brasil. Bien. Hasta las 6. Exactamente. En Argentina, por cuestiones de la pandemia, el presidente redujo la circulación de las personas en un determinado territorio, que es el de la capital y zonas aledañas. Redujo aún más el horario de circulación a la noche. Pero lo que le dio a la facultad o la intervención que le dio a las fuerzas militares es la intervención que tienen. Una intervención de colaboración social, no de intervención en cuestiones de seguridad interior. Pero fíjese la discusión que se da, que en tiempos anteriores no se hubiese dado, porque antes las Fuerzas Armadas intervenían en cuestiones internas. Ahora la Constitución Nacional Argentina y la de Ecuador y la de la mayoría de los países latinoamericanos solamente permite que el ejército o las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas en cuestiones de 2 o 3 casos. Conmoción interna, discusiones entre, por ejemplo, en Argentina entre 2 provincias, cuando hay luchas entre 2 provincias, o cuando hay esto que es toque de queda, pero que no se da en este caso. Tiene que Tal haber, vez cuando se declara un estado de excepción. cuando se declara estado de excepción o estado de sitio, exactamente. Es lo mismo para Ecuador o Argentina. Yo no me acordaba la denominación en el Ecuador y no quería usarla, pero sí. En Argentina es el estado de sitio o estado de excepción. Hubo un conflicto hace unos años atrás, cuando la Policía de Santa Fe, más específicamente en la Unidad Regional 2, se acuartelaron, que mandaron a Gendarmería. Bueno, pero vos fíjate, Gendarmería es una fuerza de seguridad, no es una fuerza militar. Es una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad. Es una fuerza civil armada que funciona con funciones de seguridad. De seguridad en espacios marítimos, pero con funciones de seguridad porque es una fuerza nacional que puede intervenir también, como le ha dado, se lo han tenido que dar por leyes o por decretos específicos, funciones específicas en determinado espacio por determinado tiempo. Si no, su función específica es el cuidado de los mares internos, los mares, ríos y zonas navegables internas. Y costas hasta determinada cantidad de metros. No, Gendarmería. Prefectura y Gendarmería, fuerzas de tierra, tienes razón. Ahí me confundí. No, por eso. Nosotros hoy también, no hace mucho tiempo, hoy tenemos Gendarmería, tenemos prefectura,
Gendarmería, recorriendo la policía de Santa Fe, la provincia de Santa Fe. profe, Gendarmería sería más, digamos, dedicada a la frontera, que hoy en día no justamente realiza eso, sino también opera en las grandes ciudades, digamos. Es como que se le desprendió un poco del tema de la frontera y también hacen, como dice usted, por determinado tiempo en determinados lugares. Esto se ve hace mucho tiempo en Buenos Aires. En Buenos Aires tienen puestos fijos y tienen determinadas zonas donde hacen seguridad. Y acá en Santa Fe se firmaron unos determinados convenios con los ministros del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministro de Seguridad Provincial, y el gobernador con el presidente, obviamente, y han establecido determinada cantidad de funcionarios para cumplir determinada tarea en determinados lugares por determinado momento. Sí, Todo, duplican el trabajo de la policía. ellos tienen funciones de policía. Recordemos que la Claro, función de policía es una función de control, de fiscalización. Lo que significa función policía es función de control o fiscalización. No solamente la policía de orden público tiene la función de policía, sino que hay un montón de entidades y agencias del Estado que tienen la función de policía. Por ejemplo, tránsito. Tránsito tiene la función de policía de tránsito. Control urbano, lo que es Rosario, tiene la función de policía de control urbano. La GUM, las agencias que verifican negocios, todo lo que tenga función de verificación y de legislación, de control, tiene función de policía. Y por ley, por la ley de seguridad interior, que le da la función a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la dependencia, y a Policía de Seguridad Aeroportuaria, la dependencia, dice qué puede hacer y ahí le dice funciones de seguridad. Y habla de un término muy específico que es esfuerzo de seguridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos. Esto es una de las políticas que han llevado algunos países dentro de Latinoamérica. Otros han aplicado la política de mano blanda, de relajar la legislación, de aplicar cuestiones sociales. Esto depende de la filosofía que han tenido cada gobierno. Por eso cuando comenzamos la clase anterior dijimos que el concepto de seguridad es un concepto que se está creando, que se sigue creando y que tiene distintas acepciones de acuerdo al territorio, al momento político y al tiempo en el que se esté hablando. Por eso hay tanta evolución del concepto. El concepto de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, en cada momento se van creando distintas conceptualizaciones. Otro de los procesos que se ha dado a partir de esta vuelta a la democracia y del fortalecimiento de cuestiones de seguridad es un fenómeno que es el de la seguridad privada. Inclusive algunos países de Centroamérica tienen más fuerza de seguridad privada que funcionarios del Estado de seguridad. En Argentina, especialmente, esto es un dato del 2018, hay aproximadamente 250.000. Ya ha tenido que variar ese número, no lo pude conseguir un número más moderno, pero en el 2018 ese es el número. Y en Santa Fe, el número aproximado al 2018 es de 9.500 agentes de seguridad privada que están trabajando en toda la provincia de Santa Fe. No sé si tienen ese dato de Ecuador, cuántos empleados de seguridad privada existen en Ecuador. ¿No? Si bien el concepto de seguridad privada usted lo llevaría a decir, bueno, es la seguridad que se dan entre los civiles, entre los privados y el Estado no tiene nada que ver, eso no es así. La seguridad privada hace referencia a determinadas acciones, conductas que puede llevar a cabo el civil, el privado, aquel que no tiene dependencia del Estado, dentro de los espacios que son propios. Pero esas acciones que puede llevar, o aquellos que pueden llevar adelante esas acciones de seguridad, necesariamente están fiscalizados y deben estar fiscalizados por el Estado. Tanto es así, en todos los países del mundo, las agencias de seguridad privada tienen que tener una habilitación y un control de alguna agencia del Estado.
Acá en Santa Fe específicamente, Argentina, Santa Fe, las agencias de seguridad las habilita el Ministerio de Seguridad. Y a la gente de seguridad privada los habilitan las distintas oficinas que dependen de esa entidad ministerial, que están repartidas en los distintos departamentos de la provincia. En Ecuador también hay una oficina, una división que depende de la Policía Nacional, que se encarga de llevar a cabo todos estos controles y verificación y habilitación de las agencias de seguridad. Y ustedes lo tienen en uno de los materiales de bibliografía complementaria y de uno de los videos que están en alguna de las actividades. Van a ver cómo funciona esa agencia en Ecuador. Ese fenómeno que se da a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, es un fenómeno que sigue creciendo y cada vez tiene más exponentes. Otro de los fenómenos que se fue dando a partir del año 2000 en toda Latinoamérica y se sigue dando en estas políticas de hacer y hacer sin avanzar, que cada gobierno que arranca implementa lo que llaman ellos la reforma policial. Se escucha medio mal, profesor. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Cada gobierno que agarra implementa la reforma. Traen la reforma policial. Esto es común en todos los países. El gobierno que va a agarrar dice, nosotros vamos a cambiar a las policías y a las Fuerzas Armadas. Llegan e implementan su política. Las estadísticas siguen iguales, viene el próximo gobierno y dice, nosotros vamos a cambiar la policía y vamos a cambiar las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Es la bandera de todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha. Eso es un fenómeno que se da y se sigue dando en todos los países de Latinoamérica. Señor, sí. Señor tutor, perdón que le interrumpa. En relación a ese tema, hace un momento usted supo manifestar que cada gobierno tendrá algún tipo de alineación, sea centro izquierda, centro derecha, etcétera. Sí. Hay unas situaciones que tal vez como entes de seguridad, como policías, hay que tomar en consideración. Cuando hay algún tipo de caso controversial, como por ejemplo el que usted nombró hace un momento, del 30 de septiembre, el 30S, que se conoce acá en Ecuador, siempre y cuando se realicen las investigaciones, pensaría yo, o alguna vez la recomendación de algún señor comandante, de alguna unidad investigativa es, siempre realice usted la investigación lo más imparcial posible, porque los gobiernos pasan, pero nosotros nos quedamos. ¿Y qué tal si lo que yo investigué en un periodo actual, en el siguiente periodo va a ser motivo de que mi investigación sea, por decirlo yo, revisada porque el gobierno actual ya no tiene la misma alineación política como usted lo manifestó? Solamente ese me aporte, doctor. Gracias. Muchas gracias. Javier, me parece que eras. Darío Javier. Me trajiste de nuevo a la primera diapositiva que que mostré cuando arrancamos. Esto de la politización. Cuando aquellos que integran las Fuerzas Armadas de Seguridad toman alguna postura específica dentro del desempeño de la función de seguridad. No me refiero a esto a la posibilidad de participar políticamente, sino a tomar para sí la línea o lineamiento político de ese momento. Nosotros como las policías y las fuerzas militares, como fuerzas del Estado, deben ser en el desenvolvimiento de su función, más allá de las preferencias que tengan, apolíticas. Deben ser profesionales y deben manejarse y dirigirse por lo que la legislación de cada país, las leyes y las cuestiones y las leyes administrativas establecen. El aporte que usted acaba de hacer es muy bueno y es específico para el funcionamiento interno de cada fuerza. Yo por ahí lo estoy tratando de trabajar un poco más general por el tinte de la licenciatura, que no es netamente policial, pero es más general. Pero sí, lo que usted dice es cierto, uno debe desempeñarse en la profesionalidad que la Constitución de Ecuador dice cuando designa los adjetivos de la Policía Nacional, no dice profesional,
Y en ese profesional habla de eso, manejarse de acuerdo a los lineamientos que la ley te da, no lo que el poder político y el gobierno de turno establece. Estas reformas policiales del año 2000 fueron todas respuestas, como dijimos antes, heterogéneas, cada uno, inclusive dentro del mismo gobierno, de acuerdo a quién ha estado a cargo de la cartera ministerial o la cartera que manejaban las fuerzas políticas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, han implementado distintas acciones, inclusive a veces contradictorias con el anterior. Continuando con otro tema, ya saliendo de lo que hablábamos antes, nos toca hablar ahora ya específicamente de algunos sistemas de seguridad. Y cómo trabajan, y quiénes son los que trabajan en el sistema de seguridad. Para eso voy a empezar primero con una afirmación que está más adelante, que está acá. Tendría que haber empezado con esta diapositiva. La seguridad ya no se gobierna solo desde la lógica de la actuación policial. Por eso, yo suelo decir que la policía no previene. Y cuando digo que la policía no previene, muchos de los policías se enojan. Pero, ¿por qué digo que la policía no previene? ¿Ahora uno se anima a decir por qué digo que la policía no previene? Es reactiva. O sea, actúa sobre lo hecho. Santiago. Sí. Sí, hay algunas policías que continúan siendo reactivas, otras son proactivas, o están intentando serlo. Pero no me refiero a eso. Yo te afirmo que la policía no previene. Señor tutor, perdón que interrumpa. Tal vez pueda ser porque las diferentes instituciones estatales deben participar en el ámbito de la prevención. No únicamente es responsabilidad de la policía el prevenir cualquier tipo de situación. Le voy a poner un ejemplo. Si es que estamos en una calle, en alguna ciudad, si es que esta calle no tiene iluminación, existe inseguridad en ese barrio, en ese sector, y nosotros como policías no podemos prevenir que no haya inseguridad en ese lugar, porque patrullamos y perfecto, ese momento hay presencia, pero una vez que nos vamos, eso queda nuevamente desolado. Entonces, tiene que intervenir otra institución, como en este caso podría ser la institución municipal encargada de mantener el alumbrado público, por ejemplo. Entonces, pensaría que sería una acción conjunta con más instituciones para lograr la prevención. Muy bien, Buenas noches. De igual manera me permito dar un aporte, ¿no? Yo creo que la policía preventiva, específicamente acá en Ecuador, es la policía del eje preventivo, trabaja en conjunto con la sociedad y con las autoridades, denominando una trilogía de seguridad. Entonces, yo creo que casi se está realizando el trabajo preventivo y es muy importante recalcar que dentro de aproximadamente hace unos 8 o 10 años, este trabajo se lo ha estado haciendo más profundamente mediante la aplicación de varias estrategias de acercamiento con la ciudadanía, las cuales diariamente son desarrolladas de mejor manera, a la par de la evolución de tanto de los tipos de criminalidad que existen y también de los tipos de violencia que van generándose conforme va pasando el tiempo, señor docente. Ese es mi aporte. Una buena noche. Siempre surge. Pablo, gracias por tu aporte. Siempre surge. Yo también soy integrante de la fuerza policial. Siempre surge este. Se escucha con eco. Alguno tiene prendido el micrófono. Pablo, tenés el micrófono encendido. Lo desconecto inmediatamente, no se preocupe. Siempre Profe, surge. Sí. si me permite, igual dice, dar mi opinión. Sí, si me permitís, Oscar, déjame decir algo y te dejo hablar. Siempre surge esta defensa que tenemos por el cariño que tenemos a la institución en la cual trabajamos, decir, no, nuestro trabajo, yo me esfuerzo, yo hago lo que tengo que hacer,
le pongo lo mejor, mis compañeros le ponen lo mejor, el esfuerzo, y nosotros prevenimos. Si nosotros no estuviésemos, esto sería un desastre. Pero como dijo el compañero anterior, no solo nosotros, necesitamos cambiar, quienes integran las fuerzas de seguridad necesitan cambiar el chip ese de que solo la policía es quien va a lograr prevenir. Como dijo el compañero anteriormente, hay un montón de agencias, porque el responsable de la prevención es el Estado y el gobierno que está en ese momento. Y el Estado tiene un montón de agencias que cada una de ellas debe hacer y necesariamente tiene que hacer algo para que en conjunto se prevenga. Después voy a continuar, pero le doy la palabra al compañero que había levantado la mano. Sí, justamente, profe, muchas gracias por la oportunidad de intervenir y buenas noches con todos. Justamente me iba a referir a lo que usted acaba de comentar, ¿no? De acuerdo a lo que se ha revisado dentro de la materia, considero que es muy importante considerar los factores que en realidad tienen que ver con el tema de seguridad, ¿no? Existen factores y el análisis que realizan respecto al tema de homicidios y la tasa delincuencial es muy interesante porque ahí específicamente nos hablan de que los jóvenes son quienes están inmersos directamente con el tema delincuencial y haciendo un análisis de las actividades que realizan aquellas personas, son aquellos que se encuentran con un tiempo de ocio o tienen o viven en lugares marginales, en lugares de extrema pobreza y inclusive faltos de salud. Entonces, todas estas circunstancias hacen que en efecto afecten al tema de la seguridad. Y lógicamente se deslinda mucho del tema del policía, qué es lo que puede hacer por ellos, porque de ahí viene más la creación y el análisis de una política de seguridad inmersa en que tenga que ver con muchos factores, ¿no? Como es educación, salud, atención, actividades lúdicas para aquellas personas que no tienen recursos. Yo quería hacer mi comentario relacionado a ese tema, ¿no? O sea, en efecto, hay otros factores que afectan el tema de seguridad y gran parte, más allá de la policía, es en efecto el Estado y sus políticas que genera para atacar estos factores que en efecto consideraría que son esenciales para el tema de inseguridad y seguridad como tal. Muchas gracias, Oscar. Como vos lo dijiste, la inseguridad es un fenómeno multicausal. Cuando nosotros comenzamos a entender esa definición, podemos entender que necesariamente la inseguridad debe atacarse o debe trabajarse estratégicamente con la interrelación de muchos actores, o sea, de manera multiactoral y de una manera transversal o trabajando en conjunto todas las agencias del Estado. Por un lado, las agencias del Estado, porque no solamente dentro de los conceptos modernos de seguridad es el Estado solo quien va a enfrentar a la inseguridad, pero el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo, pero va a trabajar internamente de manera multiagencial y en conjunto, y a la vez con estrategias de relación con la sociedad, con las agencias no gubernamentales, o sea, con estos conjuntos de sociedad, como puede ser un club, una escuela, una ONG, quienes tienen de alguna manera, inclusive también, obviamente, los niveles, otros niveles del Estado. Acá en Argentina tenemos los niveles nacionales, que ustedes ya lo han visto en algunas actividades, nivel nacional, el nivel subnacional, que se conoce como provincias, y el nivel local, que se conoce como ciudades, municipios. Tenemos los tres locales, los tres niveles. Entonces, necesariamente hay que atacarlo de un montón de frentes, cada uno con su aporte. Cuando nosotros entendemos eso, aquellos que integran la fuerza policial se van a poder sacar una mochila muy grande de atrás y van a saber que necesariamente tienen que hacer bien su trabajo para que ese granito de arena sume con el granito de arena del otro, pero no asumir toda la responsabilidad de lo que está pasando en materia de inseguridad, porque solo somos un actor más dentro del sistema de seguridad. Entonces, dentro de los actores, tenemos actores estatales, como puede ser Poder Judicial, Fiscalía,
policía, ya dije Poder Judicial, Poder Legislativo, y todas las agencias del Estado. Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, todo aquello que se manejan las cuestiones de infraestructura de las ciudades, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado, tiene una incidencia en materia de seguridad. Acá, para aquellos que tienen memoria del gobierno anterior, se implementaba lo que se llamaba el Plan ABRE. No sé si se acuerdan lo que era el Plan ABRE. Ahí trabajaban un montón de ministerios, un montón de direcciones, dirigido a reducir la tasa de criminalidad. Se abrían barrios, se pavimentaban calles, se iluminaban calles, se hacía poda y escamonda, se generaban espacios de vínculo entre personas, encuentros deportivos, atención a personas con cuestiones de problemas de consumo, y así, de una manera interagencial, se trabajaba específicamente para reducir los niveles de criminalidad. Eso es un ejemplo de un tipo de política que necesita hoy la criminalidad, que está muy, muy avanzada en América Latina. ¿Cuáles son los problemas específicos de América Latina? Violencia, y cuando hablo de violencia sale indefectiblemente el número de homicidios. Hay una alta tasa de homicidios en la mayoría de los países de Latinoamérica, y los niveles de violencia con los distintos grupos violentos que existen va en aumento. ¿Qué genera eso en la sociedad? Temor, miedo. Otro de los problemas de América Latina que hoy aparejado con la violencia es la criminalidad, la alta tasa de criminalidad. Estos delitos predatorios se conocen ahora, y cada vez observamos delitos más complejos. Esta complejidad de los delitos se da por la interrelación de bandas entre países. Esto lo van a ver mejor con el docente de la otra materia, que trata específicamente de este tipo de delitos transnacionales. Y la aparición de nuevos delitos. Aparición entre comillas, porque lo que está sucediendo es que se está visibilizando más otro tipo de delitos, como puede ser la trata de personas laboral o la trata de personas sexual, que siempre existió, pero que la sociedad, porque también tiene que ver esto mucho con el tema de la inseguridad, son los procesos sociales que se dan, la sociedad comenzó a darle más importancia, a visibilizarlo más a este tipo de delitos, y el Estado en consecuencia comenzó a trabajar con la aparición de agencias específicas de algunos tipos de delitos, como pueden ser, por ejemplo, los delitos informáticos. Sí, ¿quién levantó la mano? Padilla. Sí, señor profesor, hoy en la mañana leía un artículo en el cual indicaba, bueno, esto se da en Europa, ¿no? Creo que también tiene algo que ver con lo que usted está indicando, que los delitos cibernéticos han subido por el tema de la pandemia, y que las organizaciones, se podría decir, ciberdelictivas, están tomando muchas estrategias y está tomando mucha fuerza eso. Entonces no nos sorprenda que próximamente eso también tenga una fuerza más, se podría decir, igual o grande como está viendo en Europa. Eso quería decirle, profe. Sí, Sí, comenzamos viendo que se se dio dio en en muchos muchos países países este este tipo tipo de de delitos. delitos. Pablo, si Pablo, si puedes puedes apagar apagar el micrófono. Este tipo de delitos que por ahí nosotros lo conocemos en Argentina como pescadores, comenzaron a trabajar, que son los más básicos, ¿no? Esta gente que se dedica a sustraer el dinero de los cajeros automáticos de las personas que van a extraerlo, y de ahí la complejidad aumenta hasta la sustitución de identidad y los robos de cuentas y la intromisión de hackers dentro de determinadas cuestiones financieras. ¿Eso es un delito provincial o un delito o lo atiende la Policía Federal? Nosotros tenemos, en Argentina tenemos un montón de tipos de delitos que son de incidencia federal y otros de incidencia provincial. Todo lo que tenga una importancia que afecte al Estado Nacional son de investigación puramente nacional.
Pero los delitos informáticos los puede investigar cualquier tipo de gobierno provincial porque no son específicamente federales. Pero el robo. Ahora, si por ejemplo te toca una cuenta del Banco Nación, que es un banco que depende exclusivamente de la Nación, ahí ya esa investigación la comienza a hacer necesariamente una fuerza federal y el Poder Judicial Federal. Y si el delito se produce de un país extranjero a un banco privado y, Bueno, y la- la- Segalé, usted me está llevando para lo que es el delito penal, me está llevando para una parte que yo la toco mm, de oído, la toco de haber participado en la facultad de la materia, pero no tengo la profundidad para determinar quién tiene la investigación. Pero bueno, hay fuerzas, pero sí te puedo decir que en los delitos transnacionales hay una agencia que ustedes lo vieron en la clase anterior, una fuerza internacional que es la Interpol, que se dedica a vincular a todos los países del mundo y es quien muchas veces encabeza a través de sus vinculaciones con las fuerzas y con personal propio a investigar estos delitos transnacionales. Ellos tienen una base de datos de personas y de tipos de delitos de investigación que se van llevando, que las llevan distintos países a través de la Interpol. Pero me puso en apriete ahí, Santiago, me puso entre la espada y la pared con esa pregunta. no, porque va surgiendo Está duda. bien, no, está bien, yo lo que voy a hacer es voy a consultar con un especialista en derecho penal específicamente y para la próxima clase o en el WhatsApp y en el Telegram le voy a responder esa duda. Porque últimamente está surgiendo mucho el robo de las cajas de ahorros, se realizan transferencias a una cuenta X y o sea, yo trabajo en la comisaría y van y denuncian por eso y ya varios casos hubo de eso, de esos tipos de hechos. Por eso me surgió la duda. Bueno, esperemos que los podamos agarrar prontamente a los autores. Continuamos con los problemas de América Latina. Dijimos violencia, criminalidad, esto lleva todo a lo que es la inseguridad. Tenemos dos clases de inseguridad, como ya vimos en la clase anterior, la subjetiva y la objetiva. La objetiva, y acá ustedes, una de las partes del trabajo final tiene que ver con esto, la objetiva es esto que sacamos de los datos brutos. Ecuador me sorprendió me sorprendió para bien, muchos de los compañeros que ya han hecho los trabajos finales tienen una gran base de datos y han podido acceder a, a datos muy precisos y muy minuciosos respecto a las estadísticas de delitos que se van sucediendo en el día a día y actualizadas en el territorio ecuatoriano. Pero bueno, en la seguridad objetiva es esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos delitos hubo? ¿Cuántos homicidios hubo? ¿Cuántos robos hubo? Eso se llama seguridad objetiva, lo que en realidad está pasando. Lo que pasa que cuando hablamos exclusivamente de la denuncia, hablamos de una parte de los delitos que se están sucediendo. Porque hay un montón de delitos por un montón de causas que vamos a ver más adelante, no se denuncian. Fue una de las preguntas que yo le respondí en el WhatsApp. No se denuncian. Por distintos motivos. Hay delitos, por ejemplo, que están relacionados a la vergüenza personal o a la vergüenza o al buen nombre del grupo familiar, como pueden ser los delitos sexuales intrafamiliares, los delitos de violencia familiar intrafamiliar. Son delitos que hay un montón más de los que se denuncian porque por distintos motivos personas todavía no tienen la capacidad, algunos de denunciar y otros las consecuencias que ellos consideran que pueden tener socialmente son más negativas de lo que pueden estar llegando a vivir. Eso es a consideración personal. Otro tipo de delitos que no se denuncian pueden ser aquellos que son de baja incidencia económica. En Argentina se han dejado de denunciar, por ejemplo, los robos de bicicleta hace mucho tiempo, los robos de billetera, porque el tiempo que te lleva a denunciar y las consecuencias que te lleva a denunciarlo son más largas de lo que puedes llegar a recuperar. Un delito que es muy difícil de investigar, como puede ser un hurto o el robo de una billetera, por ejemplo, un hurto o robo de una bicicleta. Esos delitos sí se denuncian, por ejemplo, si tienen seguro, sí, se toma el tiempo de denunciarlo. Sí, ¿a quién levantó la mano?
Cristian Pacho Vite. Profe, también para aportar de que, bueno, al menos acá en el país, ya mucha gente no denuncia por el tema de la función judicial. Usted coge un detenido, un procedimiento, lo lleva y al siguiente día nuevamente está en la calle con medidas cautelares y sale a seguir delinquiendo. Una de las cosas por las que la gente de acá, mucha gente ya ni siquiera denuncia. Y créanme que me pasa a mí a diario. Cuando tomo algún procedimiento, acompáñenme a la fiscalía para que pongan eso. No, dejen nomás mi subo lo que me dice. Dejen nomás, no pasa nada. Igual si mañana va a estar en la calle. Bien. Eso que no se denuncia se conoce como cifra negra. Esa cifra negra es muy controversial. Porque, hagamos un punto de aparte, las estadísticas son controversiales. Las estadísticas pueden manipularse porque se pueden conformar de acuerdo a las necesidades de lo que uno quiere demostrar. ¿Mm? Entonces, la cifra negra es ese número de denuncias que no figuran dentro del sistema oficial, por los motivos que sean. ¿Qué pasa? En determinados países, Ecuador ha sido uno de ellos, con la reforma policial, la capacitación que han tenido los policías, que han trabajado mucho en policía comunitaria, han tenido muchas intervenciones de ese tipo, la gente comienza a mejorar la confianza que tiene en el funcionario. Entonces, lo que se ha visto en algunos momentos es que no es que aumenta la cantidad de delitos, sino que aumenta la denuncia de delitos debido a la confianza que se genera al momento de denunciar. Entonces, la cifra negra es muy controversial, pero ustedes tienen que saber que la cifra negra es el cúmulo de delitos que no se denuncian por distintos motivos. Que eso también necesariamente para nosotros que trabajamos en seguridad hay que conocerlo. ¿Y cómo se conocen? A través de lo que se llaman encuestas de victimización. Que yo también le pasé un material para que ustedes lean sobre la encuesta de victimización. Con la encuesta de victimización se puede relevar, y se puede relevar hasta ahí, porque hay unos delitos también, hay unas cuestiones que llevan a que no sean muy ciertas las encuestas de victimización, pero se puede relevar un poquito más algunos delitos que no se están denunciando. De acuerdo a cómo nosotros confeccionemos esa encuesta de victimización, podemos llegar a establecer más certeramente lo que está sucediendo en un determinado espacio, en un determinado momento. Entonces ahí tendríamos completo, más o menos, lo que sería seguridad objetiva, conocer lo que está pasando en determinado espacio. Lo otro, lo que es seguridad subjetiva, es lo que la persona cree que está pasando en determinado momento, en determinado lugar, lo que siente. ¿Bien? Entonces, vamos a un ejemplo. En determinado lugar se sucedieron 5 robos de motos. Pero esos 5 de robo de motos, la vecina que vio uno de esos fue al supermercado y lo comentó con la cajera. La cajera le contó a las 15 personas que fueron a comprar a su caja. Esas 15 personas hablaron con otras personas y en algún momento volvió a llegar esa información a la persona que la generó. Entonces ya dejaron de ser 5 robos y pasaron a ser 10 o 15 robos. No, la seguridad subjetiva es la diferencia que existe entre lo que la persona siente y lo que realmente está pasando. ¿Cómo se trabaja eso? Con la reducción del miedo y la generación de confianza. Muchas de las políticas públicas van direccionadas a generar la reducción de la inseguridad subjetiva para luego trabajar la seguridad objetiva. Porque generando la confianza en la persona, lográs alguien que te pueda brindar información y te generar datos ciertos de lo que está pasando. Profe, eso sería la percepción de la seguridad. La percepción. Exactamente. La percepción de seguridad es lo que se conoce como inseguridad subjetiva o seguridad subjetiva, de acuerdo a dónde lo miremos, si de lo positivo o de lo negativo. Pablo Padilla. Sí, justamente, profe, sí, la percepción de la seguridad. En base a eso también se podría decir, una guía de que tal vez el policía está haciendo un buen trabajo o no, o tal vez nos falta incrementar o mejorar las estrategias en ese sector, porque hay una percepción de inseguridad en la gente, o a su vez una percepción de seguridad en la gente, profe. Esto que ustedes dijeron hace un rato de no denuncian porque los agarramos y a la media hora salen, genera, ¿sí?, esta percepción de inseguridad. Robaron, lo agarraron, pero ya está la persona afuera de nuevo. Entonces,
cuando nosotros generemos la confianza, cuando se genera la confianza en el ciudadano, esta percepción de inseguridad, esta inseguridad subjetiva se reduce y comienza un mecanismo de funcionamiento de relación con el ciudadano. Y eso nos va a permitir tener información más confiable para generar políticas y decisiones respecto a lo que tenemos que hacer en determinados territorios. Esto es lo que se conoce como producción de información. La producción de información es necesaria y se ha visto en los últimos 10 años una inversión muy grande en los países de Latinoamérica que se han dado cuenta que necesariamente necesitan tener datos de lo que está pasando para indexarlos, organizarlos, producir un análisis, generar un conocimiento y en base a ese conocimiento decidir qué hacer. No hacerlo al tuntum, sino generando información y trabajando en consecuencia. De esa manera se puede mejorar la utilización de los recursos que son escasos y el direccionamiento específico de los recursos humanos y logísticos, que nosotros conocemos como poder de acción. ¿Qué iniciativas ha habido en la región respecto a seguridad? Nos quedan, vamos a avanzar un poquito. Esto de las iniciativas lo voy a explicar yo en un video, así vamos terminando. Ya hablamos de los actores, hablamos de las iniciativas. Esto lo tocamos antes con el tema de los sistemas de seguridad, que son necesarios sistemas de seguridad en todos los niveles. Tiene que haber un sistema nacional, indudablemente, pero luego tiene que ser bajado a territorio, y porque cada espacio, cada territorio subnacional tiene una particularidad y una realidad distinta. Y así también el local. Me imagino que en Ecuador, cada cantón de Ecuador tiene una particularidad, una clase de personas que habitan ese lugar, una clase de necesidades, y por lo tanto, en relación a eso, una clase específica de delitos. En cada territorio se van a ir dando determinados tipos de delitos. Por eso se ha visto que han tenido mejores resultados aquellas experiencias que se han orientado a trabajar las inseguridades locales. Si bien dentro de un plan estratégico a nivel nacional y subnacional, pero más focalizado y dándole más intervención a las autoridades locales. No sé si eso en Ecuador se vislumbra así, y si alguno de Santa Fe o Argentina se anima a opinar al respecto. ¿No? Bien. Se han implementado distintos tipos de sistemas. Hay dos grandes sistemas que se han implementado. Un sistema objetivo, antiguo o tradicional, que es dirigido a evitar las ausencias de amenazas ciertas, o evitar que haya amenazas ciertas, y cuando ya se produjo algún tipo de incidente, la neutralización. Esto de la prevención y la represión. El funcionamiento tradicional de la seguridad, y en manos aún de algunas policías, algunas fuerzas de seguridad, o que todo el esfuerzo, la mayoría del esfuerzo está implementado dentro de las fuerzas de seguridad. Y después el otro gran sistema que se ha dado es el integral, o también denominado como multiagencial e interinstitucional. Esto que hablábamos antes, que se entiende a la prevención como algo complejo, y se implementan un montón de estrategias a nivel situacional, social, comunitario y policial. No lo explico ahora porque lo vamos a dar más adelante. El otro nivel que se ha dado en el nivel integral es el control. Se escucha con interferencia, profesor. Bien. ¿Ahora? Ahora bien, ahora bien. Bien. Lo que antes era exclusivamente esto de prevención y represión, acá en el sistema integral está metido dentro de lo que es control, que es la disuasión y la investigación. Es lo mismo, la prevención, una prevención proactiva, y la represión, una vez que ya se dio el delito, a través de la investigación especializada. La sanción, y acá hablamos de lo que dijo el compañero del Poder Judicial y los fiscales, que hacen un trabajo serio y profesional
donde el esfuerzo es conjunto y mancomunado, y aquella persona que cometió el delito, que se probó que cometió el delito, siempre bajo el principio de inocencia, tiene la pena correspondiente, y no, como se ha visto en determinados países, que en procura de obtener muchas sentencias para tener una estadística de sentencias obtenidas, hacen arreglos judiciales o fiscales, otorgando una pena menor al imputado con tal de tener una sentencia condenatoria, que a ellos les suma para la estadística o del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, de acuerdo al país en el que estemos. Y luego, trabajando a través de la inserción, logrando en determinados espacios la integración de penas no privativas y de sistema alternativo de resolución de conflictos. Eso, de esa manera integral, algunos países han trabajado y otros siguen trabajando con el sistema objetivo. Recuerden que de acuerdo al momento político del espacio que estemos analizando, pueden ir y venir de estos dos modelos, inclusive aplicarlo y luego quitarlo y volver al modelo anterior. Pero estos son los dos grandes modelos que vemos en América Latina. Cuando vamos al nivel local, las experiencias fueron más beneficiarias cuando se trabajaron localmente, y las acciones que se realizaron para lograr estos beneficios positivos fueron el fortalecimiento de la capacidad operativa local. A esto me refiero en lugares donde no significa que la policía pase al gobierno local, sino que el gobierno local colabora operativa y económicamente y logísticamente con la seguridad, sea quien la lleve, una fuerza nacional, una fuerza provincial, una fuerza local. Implementación de medidas de prevención situacional, aumento de patrullajes, controles más estrictos, implementación de sistemas de seguridad con cámaras de seguridad que se han visto, todos lo han vivenciado. La participación ciudadana es fundamental, generar la confianza y la participación de la ciudadanía en la evaluación de lo que está pasando, en la generación de políticas, luego lo ejecuta el Estado y vuelve al último paso, que es la evaluación y la implementación. Y en el medio ya lo dijimos, que es la creación de sistemas de información. Necesariamente hay que generar datos, hay que administrar datos y pensar las políticas de acuerdo a cuestiones objetivas y estratégicas. Y eso se hace teniendo información. Sin información no podemos hacer nada. Mientras más información tengamos, mientras mejor la tengamos indexada, organizada y analizada, vamos a tener la posibilidad de generar mejores políticas. Y esto que dice David Matza lo voy a dejar para que ustedes lo lean y piensen en ustedes, y después, bueno, generaré un foro, si alguno se anima a opinar algo de esto. Él resume una cosa de David Matza, que es la delincuencia juvenil, es que la mayoría de los delitos juveniles, o de los delincuentes juveniles, superan la etapa delictiva, o sea que en un momento deja de delinquir, que dice que la delincuencia es un estatus, o sea que le genera un estatus social a la persona que delinque, hablando de delincuencia juvenil, y que los delincuentes juveniles juegan ese rol a ratos, no a datos, a ratos. Es una persona que no es 100% delincuente todo el día, sino que va a la escuela, va al club y aparte en algún momento delinque. No solamente el delincuente es delincuente, sino que tiene una vida social, una vida en sociedad y además delinque. Que los patrones sostenidos de conducta reprochable prosperan en un contexto de paz. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros conocemos por ahí en Argentina es como la mala junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Te juntás con determinadas personas que su vida realizan conductas delictivas, tu conducta no va a ser reprochable, va a estar a la altura de ellos, va a ser igual. Tu conducta sería reprochable si vos actuaras de acuerdo a la ley. Por lo tanto, te juntás con personas que delinquen y en algún momento vas a delinquir. Se lo escucha entrecortado, disculpe, profe. Bien. Esto era para terminar. Los patrones sostenidos de conducta reprochable prosperan en un contexto de pares. Si estás relacionado con delincuentes, en algún momento vas a delinquir. El delincuente realiza la conducta delictiva de manera casual, intermitente y transitoria, lo que decíamos antes.
se puede dar que en un determinado momento delinca, luego supera esa etapa y puede volver a delinquir, o puede ser que no lo haga nunca, o puede ser que lo haga en determinados momentos ante determinadas necesidades. ¿Qué quiere decir Matza? Es que el delincuente no siempre es delincuente, que es una persona que delinque, hablando de delincuente juvenil, delinque por las personas con las que se junta o por la necesidad que tiene. Y que no es siempre delincuente, sino que va relacionándose en la vida social normal, regular, y en determinados momentos delinque. Se lo dejo a ustedes para que opinen, si quieren opinar ahora, y si no, en algún momento en algún foro que pongan en la plataforma. Si no terminamos, se me extendió un poquito más de lo que pensaba la clase. Vamos terminando, si les parece. Yo, si tienen una pregunta, sigo grabando, si no, dejo de grabar y los saludo. Sí, profe, quería comentar. Lo escucho, Oscar. Lo que menciona David Mazza tiene mucho que ver con, bueno, el análisis delincuencial que ahora vivimos acá como Ecuador, ¿no? El tema de los estatus que juegan, la delincuencia es un estatus, ¿no? Y los delincuentes juegan a ese rol. Considero que ahora, lastimosamente, mediáticamente, se ha difundido mucha información relacionada a videos en donde se observa la nueva forma de música, una nueva forma de películas. Se está dando un nuevo estilo de vida a muchas personas, a muchos jóvenes, y ese estilo de vida creo que lo están difundiendo precisamente relacionado al tema delictivo, ¿no? A cómo obtener dinero de forma fácil. Existen películas inclusive que son muy famosas, ¿no? Como el tema de Rápidos y Furiosos, en donde delincuentes son aquellos que ahora son famosos, ¿no? Que supuestamente fomentan valores entre ellos y la forma de obtener dinero de manera ilícita los hace ver como héroes. Lastimosamente estamos en una sociedad en donde el tema del estatus hace que, en efecto, el joven, el muchacho que va creciendo ve este tipo de estatus, de modelos como a un lugar a donde debe llegar de obtener dinero fácil. En ese sentido, considero que este enunciado habla relacionado al tema del estatus, ¿no? Y coincido mucho en el tema de que existen personas, existen delincuentes, de acuerdo al trabajo que yo realizo acá, que en efecto, ellos tienen un trabajo estable, que ganan dinero. Puede ser de vendedores ambulantes o pueden ser de personas que trabajan en un lugar. Sin embargo, existen momentos en donde se juntan con personas o con amistades antiguas y eso les induce a robar, porque se sienten dentro de un estado de confort, que tal vez esta manera de delinquir les permite a ellos tener cierto beneficio económico y cierta satisfacción también personal. Eso lo he notado yo dentro de mi trabajo. Eso nomás como aporte. Gracias. Yo te voy a pasar después un archivo de lo que habla de la necesidad del adolescente de pertenecer a un grupo. Que lo voy a buscar, lo tengo en mis archivos, se lo voy a pasar. Esta necesidad de que te generan, bueno, estas películas que usted habla de Rápido y Furioso, se ve bien el grupo de pertenencia y cómo determinadas características te permiten estar en ese grupo y te tenés que hacer determinadas acciones para poder permanecer. Y la del adolescente es una persona, psicológicamente hablando, que necesita sociabilizar y pertenecer a determinado, ser aceptado. Y en esa necesidad de ser aceptado, es capaz o tiende a hacer acciones o tener conductas quizás que las ve como negativas o como que él las podría llamar malas, pero las realiza para poder pertenecer. Lo voy a pasar porque es muy interesante. Si alguno más tiene algo para que opinar, si no, dejo de grabar y los saludo para que puedan ir a descansar y que mañana seguro todos trabajamos y tenemos un día largo. A los de Ecuador zafan porque allá son las 20:30 recién, acá ya son las 22:30. Ya nos agarró sueño y hambre algunos. Bueno, los saludo entonces. Dejo de grabar y paso a saludar. Hasta luego.